Para sus antiguos alumnos, y creo que para toda la gente que hoy conmemora el centenario de la tenencia, un verdadero placer, una alegría verla a ustedes entre nosotros. Tengo que decir que todos sus alumnos, cuando se les comentó que vendría usted a participar en este acto, todos sin excepción, mostraron una gran delicia, alegría. Como puede ver, la mayoría acudió a esta llamada para mostrarle, entre otras cosas, nuestro respeto y nuestra gratitud por los años de su vida que dedicó a la enseñanza de la parroquia de San Vicente de Camouco, en la escuela de Sechelles. Hubo gente que no pudo venir por circunstancias de que no se encuentran aquí, y hubo gente también, como sabe, que falleció en nuestras casas. Sí, gente ya que falleció en nuestras casas. Queremos que sepa que dejó usted un recuerdo imborrable en este juego y una impronta de saber hacer, de saber educar por parte de sus antiguos alumnos. Con usted vimos aquellos mapas del fondo del aula, se acordará, vimos que existía el Zaire, Letonia, la República Oriental del Uruguay, y que Reykjavik era la capital de una isla perdida allá en el fondo del mar. En Islandia. Supimos que el río Tajo nacía en la Sierra de Balmacín, provincia de Teruel, eso lo dijo ella, yo no lo sabía, que tenía afluentes como Jarama, el Guadalama, las Berches, Pieta. Hicimos quebrados, castillos, regla de tres, simples y compuestas, calculamos los decimales y hasta calculamos la superficie y la circunferencia, siempre que nos diera el diámetro, claro, y también iban en las que los mayores hacían de álgebra y trigonometría. Este señor hacía todo lo de la análisis gramatical de todas las oraciones compuestas. Ahora, aquellas oraciones transitivas e intransitivas. Y supimos colocar un sujeto, un verbo y un predicado. También aprendimos a tomar leche polvo, que preparaban las niñas. Usamos con espartazos arianas, ¿se acuerdan de las arianas? Que nos igualaban a todos. Y por fin, acompañados de su padre, don Cipriano, vimos como la Marina hacía aquellos desembarcos en la campa de Sechelles, mientras usted decía, niños, a detrás de las rutas. Gracias, doña Mercedes. Siéntase usted aquí en la tenencia como su escuela de Sechelles y reciba nuestra bienvenida y el cariño de sus alumnos y de otra gente de la universidad. Para mí ha sido un gran honor y una satisfacción grandísima de este recibimiento que nunca lo podría esperar. Yo sé que en todas las escuelas que estuve bien siempre atendida por la gente
tuve notas en Fonsagrada anteriormente, y allí también dejé gratos recuerdos de mí. Siempre tengo alguno que de vez en cuando aparece y tal. Luego, por desgracia, tuve que dejar la carrera de magisterio a los 52 años, porque me entraron unos vértigos muy fuertes y no me los entendía y no podía estar en la escuela y tuve que estar 2 años de baja y aún no se me habían quitado y el médico decidió que me iba a jubilar. Y claro, me jubilaron a los 52 años por invalidez. Pero gracias a Dios, pues la escuela de SSL en ese mismo momento se cerró porque pasaron todos a Ares, a las escuelas que podían, y aún siguen existiendo, ¿no? Irán en autobús y todo. Y yo tuve que dejar mi carrera, pero gracias a Dios que yo había hecho la carrera de practicante cuando tenía 24 años y no la ejercía porque tenía que estar en la escuela. Pero esa me sirvió para colocarme después de ATS en la Seguridad Social. Estuve trabajando 10 años allí de ATS. ¿Sabe lo que es? Yo era practicante, pero así, es lo mismo. Luego cambiaron ese título por el de ATS. Y ahora son enfermeras, porque eso lo están cambiando. Y bueno, de entre las dos cosas que tuve, pues me consideraron todos los que yo trabajaba con ellos, a doctores de los mejores. Estuve trabajando en Coruña primero y luego me vine para Ferrol por atender a mis padres y estar cerca. Y tuve, vamos, también la suerte de el que me estaba atendiendo a mí era un psiquiatra de Coruña. Y ese psiquiatra, claro, me conoció porque iba cada 15 días, pero no me entendieron antes. Yo lo que quería era que me daban vértigos, nada más. Y entonces esos vértigos no se me quitaban. Y me daban pastillas, un médico que no sé si qué era, el otro que no sé si qué tal, que no. Y como todavía no se habían descubierto los triglicéridos, que creo que todo el mundo hoy sabe de ellos, cuando se hacía el análisis del colesterol, era colesterol y nada más, ¿no? Yo el colesterol lo tenía bien, pero como no, el otro no aparecía ni que no se sabía de mí, pues yo lo que tenía después, que me volvieron a dar los vértigos, que 10 años más tarde, ¿sabe? Ya se sabía que había triglicéridos, que es grasa en la sangre. Y por culpa de eso, como no me entendieron, pues a mí me daban pastillas y pastillas, me ponían la cabeza. Y ese señor, que era el psiquiatra, pues me hacía ir cada 15 días a mirarme, me daba otro eso, y sin embargo, pues no me entendía. Y yo, claro, le dio por hacerse doctor. Él era comandante de ¿cómo se llama?, del ejército, y trabajaba en el Hospital General de Coruña. Y luego tenía su consulta particular, que la tenía en una calle que era particular. Yo iba, como era de magisterio, me pertenecía a ese señor. Me estuvo tratando, yo que sé, 5 años. Y tanto me trató que luego dijo que podía, como yo me aburría de no hacer nada, decía, pues mira, si quieres puedes venir al hospital, a estar en el hospital, como eres practicante, tal. Pero bueno, yo no lo necesitaba. Entonces me cogió, antes de todo eso, pues yo estaba allí con él, me hacía ir, él se le dio porque quería hacerse doctor, el doctorado. Y entonces, como me dio mi letra y todo eso, pues me cogió para ayudar. Y toda la parte de la, ¿cómo se llama?, de lo que es lo de estadística. Toda la parte de estadística me la encajó a mí. Me duró hacer aquello, yo qué sé, 2 años. Y
cuando terminamos me dijo, te voy a poner en el libro del doctorado, y tuvo que ir a Santiago. Bueno, hicimos que llevó sobresaliente. Pero ¿sabe con cuántas radiografías trabajamos? Con 1000 y pico. Y yo tenía que ir a la universidad a coger los datos a los catedráticos que le trataban a él para hacer la cosa. Y él hacía la parte literal de, vamos, el tema. Pero todo lo demás de estadística se lo tenía que hacer. Tenía mucho trabajo. Y luego pues yo me coloqué en la seguridad social, ya digo, y trabajé en eso. No pasa nada porque lo tiene todo grabadísimo, a pesar de sus 95 años. Ella se encuentra en Geriatros, que es un centro que hay en Arón, y la verdad es que está muy integrada y está pues, disfrutando, digamos, de esta vejez, buena vejez que tiene, de una forma admirable, ¿no? Entonces, se grabó este vídeo. Además, nos entregó una autobiografía que la vamos a publicar en la tenencia, con toda su vida, lógicamente. Y ahora vamos a hacer eso. Una vez que hagamos eso, hacemos un pequeño agasallo y luego pasamos a la cosa. Bien, otra cosa que quería decir. El centrar esta parte de la mañana en Doña Mercedes es porque estamos celebrando el centenario de la construcción de este edificio. Y este edificio sirvió para enseñar a la juventud de Camouco, o sea, instruir a la juventud de Camouco. Ella más tarde se integró en la escuela de Seselle y también ayudó a formar a esa juventud. Hubo un momento en que coexistían las dos escuelas, aquí la de la Tenencia, con la Escuela Nacional, y la de Seselle como Escuela Nacional también, y los alumnos de Camouco se repartían entre ambas, ¿no? Entonces, este acto que hoy estamos celebrando aquí tiene que ver con el origen de la celebración, tiene que ver con este centenario. En realidad esta escuela lo que ha hecho es instruir en Camouco a la juventud. Ella lo que ha hecho es instruir a Camouco a la juventud también, aparte de la juventud de Camouco. Con lo cual, consideramos la directiva de que era una persona muy idónea para este rato, en el que, como vemos, los alumnos agradecen todo el esfuerzo que ella hizo, y es un acto que, como digo, encaja muy bien en lo que nosotros pretendemos, que es que la juventud, las personas de Camouco, los vecinos de Camouco e incluso de la comarca entiendan qué es este edificio, sepan qué es este edificio, sepan que hubo unos hombres que allá en 1911 se unieron y construyeron en 1915 este edificio. Y luego, durante muchos años, hubo otros hombres que se dedicaron a conservarlo y a darle vida a estas paredes. Y creo que hay que continuar, y yo espero que la juventud se sume a nuestra labor y podamos continuar con la ayuda de todos. Bien, entonces voy a poner el vídeo. La voluntad del filántropo se hizo realidad. La Escuela de Seselle se abrió en el año 1931 como Escuela Nacional de Camouco, dependiendo del Ayuntamiento de Ares. Finalizó como escuela en el año 1973 por la concentración de los alumnos en Ares.
Cuando deja de hacer las funciones de escuela, el edificio pasa a la familia del fundador, tal como estaba dispuesto en el documento de cesión al ayuntamiento, y entra en plena decadencia, llegando a un estado ruinoso. Hoy el edificio escolar se ha restaurado para vivienda y de aquella escuela de Seselle ya no queda ni la placa que conmemoraba la fundación y honraba al fundador, que lamentablemente sirvió de relleno para hacer las aceras del edificio. De aquella escuela quedan las vivencias y agradecimiento de los alumnos a su profesora y siempre latente el cariño de doña Mercedes para ellos. Gracias, señorita, por su trabajo en el aula de Seselle. Gracias también por compartir con nosotros sus recuerdos y dejarnos entrar en su vida. Nos encontramos haciendo una entrevista a doña Mercedes. Doña Mercedes fue profesora de la escuela de Seselle y es una persona que en el rato que llevamos hablando Melchor y yo con ella, pues la verdad nos está asombrando, porque con sus 95 años resulta que es una persona que tiene una memoria tremenda, que es una maravilla, ha escrito una biografía preciosa, y ahora vamos a tratar de recoger algunos aspectos de su vida que ella nos va a contar. Sí, pero vamos a ver. ¿Y entonces qué pasó? Que ese señor lo destinaron a Santiago y ya no volvió por mi escuela. Ajá. Entonces vino la doña Elvira, que esa era la inspectora que tenía la culpa, porque era la que, antes de venir ese señor, era ella inspectora, y sabía muy bien lo que hacían en redes los maestros. Claro, como daban clase particular, y a los niños que no eran de allí, pues les cobraban, ¿no? Claro. Y ganaban el sueldo de maestros, más lo que le pagaban los niños que de Seselle. Y estaban encantados todos, y no querían venir para allí por nada. Entonces vino la inspectora, una mañana, y claro, me empezó a decir no sé qué, ya no me acuerdo, y le dije yo, mire, aquí tiene la culpa la inspección. Le dije así, que yo no le dije, porque yo no quise decirle que era ella, ¿no? Yo sabía que era, pero no nombré a ella. Dije, aquí la inspección es la que tiene la culpa de todo esto. Porque los niños de aquí, que son de Seselle, de Camouco, de Camouco, que Camouco abarca varios pueblecitos de aquí, y están metidos en la escuela de la maestra de redes, que está consentida por la inspección. Le dije así, yo me pongo así, que sabes cómo son. Y el maestro, lo mismo. El maestro me tiene los niños, la maestra las niñas. Así que, bueno, como me puse así, vale, y dijo, bueno, pues vengo ahora de allí, que estuve allí, y voy a ir otra vez. ¿Y cuáles son los que están de esta escuela? Porque ya ni sabía, y yo tampoco lo sabía mucho. Y los niños que estaban pequeños allí, pues son los de Barracido, otro de Paralelo, otro de Rodelas, otro del Rax, otro de no sé qué. Bueno, apuntó, llegó a la escuela. Fue así, Llegó a la escuela, no dijo ni pío. Dijo que se pongan de pie todos los niños que son de Barracido, de aquí, de allá, y se pusieron todos de pie. Entonces le dijo a los maestros, miren, mañana manda a estos niños a la escuela de Seselle con sus documentos. Mañana tienen que estar todos estos en la escuela de Seselle. Y al maestro le hizo lo mismo. Al maestro le sentó muy mal. Y vino luego a mi casa a decirme qué tal. Bueno, y entonces, ya, como ya les dijo eso, al día siguiente hicieron lo que mandó la inspectora. Pero luego se quejaba el maestro porque se había quedado sin ganar los cuartos, claro. Y se vinieron todos, menos dos, que eran, me parece que eran algo familiares del maestro, que eran dos niños hermanos. Esos no quisieron venir, pero después, de allí a pocos días, ya quisieron venir, porque los que vinieron para la escuela
Ah, me dijo la inspectora, pero mire una cosa, yo ahora voy al ayuntamiento, ¿no? Pero si los padres hacen un escrito diciendo que no quiere que vengan los niños para aquí, no se los podemos hacer. Ya. Sí, ¿Quieren ir a la otra escuela? No sé. Pero le voy a decir al alcalde que no curse el escrito que hagan los padres hasta que pasen 2 meses a ver qué pasa, a ver si vuelve. Pero yo no me enteré de que hicieran ningún escrito. Vinieron para allí y en pocos tiempos ya la escuela fue normal. ¿Y cuántos alumnos tenía en ese momento? Yo. En el momento que vinieron los niños, que eran 12, 14. Ah, los niños los había todas las edades. Sí, pero quiero decir yo... Podían estar hasta los... hasta que sacaran el certificado. Pero el número de niños... Ah, de niños que vinieron sí. allá. Ya la escuela era de 40 o 40. 40, caramba. Y verdad que estuvieron todos allí muy contentos. Y los padres y las madres nunca vinieron a meter. ¿Qué piensa usted de la labor de Gaspar Vizoso, el que hizo la escuela? ¿El de qué? El que hizo la escuela. Ah, ¿yo qué pensé? Gaspar Vizoso fue el que dio el dinero para hacer la escuela, ¿no? Sí, yo no solo sé que ese señor estaba en el extranjero, en las Américas, en Cuba. No sé en qué sitio. Sí. Y que vino muy rico, sí. Y como ahí también tenían esa costumbre de esos que se habían ido a buscar, pues de dejar algo hecho, y cuando se volvió a marchar, dejó le echar para ese edificio para la escuela. Pero en el momento que dejara de ser escuela, pasaba para la familia. Para la familia, sí. Y estuvimos ahí 13 años. Y ahí me jubilé yo por enfermedad, que si no aún estaba más. Ajá. Pero ya tenía que ir a Ares, ¿sabes? Porque ya teníamos que ir a la... O grupo Conde de Fenosa. ¿Cómo se llama? Al grupo escolar. Sí. Ya, porque empezaron a poner los autos. ¿Recuerda alguna anécdota de algún alumno o alguna cosa así? Anécdotas gracias, sí, algunas. Porque tuve encontradas con el cura también, ¿no sabes? Sí. Que esa la llamo yo una anécdota graciosa, porque el caso que no sabía vivir sin mí. ¿No sabes? Venía todos los sábados a la escuela a meterse. Si habían ido a misa, si no habían ido a misa. Como de aquella todavía nos estábamos con Franco y la iglesia pesaba mucho. Sí. Bueno, te podían hacer cosas, ¿eh? Ajá. Lo sabes, que todavía no estaban las cosas. Entonces él mandaba mucho, pero era un señor epiléptico. Y claro, como le llevaron la contraria, yo iba siempre a misa. Ahora no voy, ¿sabes? Porque ya no creo en nada de eso. A Melchor lo castigó, ¿no? Un día, y mira que le decía yo a los mayores. Mira, porque él era así, mandaba, claro, él estaba mandando. Y yo les decía, mira, si se mete con vosotros y os manda a poner así, cogéis y os vais a la calle, que está la puerta abierta. Bien. Y le decía eso, pero el demonio de Melchor, pues no hizo lo que yo mandé, lo mandó poner de rodillas, y luego se puso de rodillas, y luego se metió a decirme a mí que no lo había defendido. Yo no lo podía defender. ¿Pero quién le decía que no lo había defendido? ¿Melchor? El Melchor, sí. El Melchor. Este Melchor. Ay, Dios. Y todo por no ir a misa. Todo por no ir a misa. Por no ir a misa. Pero él sabrá por qué no fue, pero yo sé que era por no haber ido a misa, claro. No, si tampoco, el domingo. Si tampoco va ahora. Ahora tampoco va. O sea bueno, pero no. ahora estamos en la libertad. ¿Ya? Ahora hay libertad. Y esta libertad también es muy perniciosa. Que no me digan. También. No, yo no estoy tampoco con esta libertad. Hay libertad para todo, hacer bien. Todo lo que se hace bien se puede hacer por libre. Pero lo que se hace mal hay que castigarlo. Ajá. ¿Me entienden? Que no se puede entrar en una casa a robarle a uno y que no le ayude el ayuntamiento ni nada, ni que haya nadie que se preocupe. Ahora le iba a pedir una cosa. Despídase de sus alumnos. Yo sé que hay mucha gente en redes, muchos alumnos suyos, que cuando vean esta película, pues van a recordar los momentos que pasaron con usted y tal. Entonces yo quería ahora que usted me hiciera una despedida para esos alumnos. Si se acuerda los nombres,
fulanito, lo que sea, fulanito, Entonces, los tal. nombres son muy torpes. Bien, entonces en general. En general. En general. Además es en general. Eso es. Porque mire, aunque algunos padres, como no se saben cómo se trabaja, a veces el que más aprende viene y dice, va, mi hijo no sabe nada, no sé qué, me tiene pasado. Ajá. Pero los niños yo sé que todos estaban, ¿verdad? Lo puede decir Melchor. Yo hablaba con todos igual, con todos para mí son iguales. Yo a todos los tomaba la lección todos los días. Los de lectura, los del otro, los otros estaban trabajando en el enterado, que venía la inspectora varias veces y siempre me decía, pero estos niños Mire. que saben más que lo que están los maestros. Los alumnos que he tenido, que ya lo digo ahí así, que es en general, a todos los alumnos que he tenido en la escuela de Fonsagrada, vamos, de la Puebla de Buró, los que tuve en Seselle, los que tuve aquí en Ferrol, en el colegio ese, que aún me vienen algunos a ver, en ese colegio cuando tenía 20 años. Y alguno aún se me ofreció hace poco, que cuando eran jóvenes no se atrevían, pero ahora que están mayores, cuando me ven, Jesús, ¿me entiende? O sea que yo con los niños creo que quedé bien. Ahora los padres son aparte. ¿Y a esos niños qué les dice? Así en pocas palabras. ¿Qué les digo? Que todavía los sigo queriendo muchísimo y que que estoy muy satisfecha de que algunos tienen unos trabajos muy importantes y que se defienden muy bien, y los otros, pues, a todos un abrazo muy grande y que estoy aquí, y si alguno quiere hacerme una visita, que aquí estoy para recibirlos. Muy bien, pues yo le agradezco mucho esta entrevista que nos ha concedido a Melchor y a mí, porque realmente es una entrevista preciosa.